permanece para siempre. Y Señor, hoy nos acercamos con un corazón agradecido, con humildad, con sencillez, hambrientos de tu presencia, hambrientos de tu salvación, hambrientos de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Le voy a pedir que le dé un aplauso al Señor y a su palabra. ¿Alguien puede decir de qué tamaño es la bondad de Dios? Dios es grande. Gloria al Señor. Empezamos. Quiero hablarles el día de hoy sobre un tema para que nos preparemos para un día estar delante de Dios. Porque no somos seres inmortales en esta tierra. Somos seres mortales que un día vamos a tener que estar delante de Dios. No sé cuánto tiempo Dios nos vaya a dar, ¿verdad? No sabemos cuántos años Dios nos va a dar de vida. Pero tú y yo no somos personas eternas en esta tierra. Nuestro cuerpo no es un cuerpo superpoderoso para vivir 300, 900 o 1000 años. Eso indica que un día vamos a tener que confrontar la muerte o enfrentar la muerte y después de eso enfrentar a Dios. Así que yo quiero ayudarle con esta palabra el día de hoy. Quiero que nos preparemos bien para estar delante de Dios. Y esta palabra es una palabra clave para poder estar bien delante del Señor. Y esta palabra va a ser la palabra central de este sermón. Esta palabra te va a ayudar a bendecirte, a salir adelante y a que estés bien delante de Dios. Y esta palabra es la palabra misericordia. Dígalo conmigo, misericordia. En inglés es mercy. Esta palabra es la palabra clave que hoy tú tienes que aprender para que un día, cuando estés delante de Dios, tú puedas estar bien y salir con un buen grado. Si lo podemos poner en ese ejemplo de tener una calificación, tú quieres salir con una buena calificación delante de Dios. Y tengo 3 puntos y el número 1 es, hablando de la misericordia, es que tú necesitas la misericordia de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:4, dice, pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, seremos salvos. También dice en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, Dios, o sea, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Conforme a su misericordia, tú y yo vamos a ser salvos. ¿Conforme a qué vamos a ser salvos? A su misericordia. No dice por tu buen comportamiento. Buenas obras es igual a buen comportamiento. Buenas obras de justicia es lo que espera el Señor, pero eso no te va a salvar. También dice la palabra de Dios. También dice que necesitamos dar misericordia. Que quede claro que todos necesitamos misericordia aquí. Amén. Todos necesitamos misericordia. No importa su posición ministerial. No importa si es líder, si no es líder, si es pastor, si es evangelista, si es músico. La Biblia dice que tú y yo necesitamos la misericordia de Dios. Sin su amor, sin su misericordia, no podemos ser
salvos. ¿Cuántos todavía traen sus Biblias de papel y lápiz? Digo, de papel y tinta. Y si no, habrá su Biblia en el teléfono. Y quiero que leamos esta historia en el libro de Mateo, capítulo 18. Libro de Mateo, capítulo 18. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Diga fuerte porque el Señor lo está oyendo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Amén, yo me quiero ir al cielo. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23, el Señor nos da una explicación de la misericordia. El libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23, dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante, escuche bien, el reino de los cielos es similar o semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dios un día va a hacer cuentas conmigo. Y un día Dios va a hacer cuentas contigo. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Yo no sé cuántos son 10,000 talentos en la moneda de hoy. Pero en aquel tiempo, 10,000 talentos era muchísimo. En el siguiente versículo usted se va a dar cuenta qué tanto era. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. 10,000 talentos incluía el valor de la familia. Si lo tradujéramos hoy, $10,000 no vale la familia. Pero es la cantidad que este hombre le debía al rey. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado, fíjese, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a, alguien dígalo conmigo, a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto les debía? 100 denarios. 10,000 talentos versus 100 denarios. Sigue diciendo el 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba. Eso me imagino yo, que lo agarraba del cuello diciendo: págame lo que me debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda de 100 denarios. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y claro, esto da tristeza, porque si te acaban de perdonar 10,000 talentos, que equivale el valor de tu familia, ¿no vas a perdonar tú 100 denarios? No sé cuánto valen 100 denarios el día de hoy, pero es bien lógico. Vamos a ponerlo en dólares. $10,000
es mucho más que $100. Y haga de cuenta que a este siervo le perdonaron $10,000, pero cuando él tenía que perdonar 100, no lo perdonó. Los consiervos se pusieron tristes, o sea, los demás trabajadores, los demás amigos se pusieron tristes por lo que estaba pasando. Claro, es una injusticia, es una imparcialidad. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Tenga mucho en cuenta acá que la palabra rogar es una palabra que tú y yo necesitamos cuando nos presentemos delante de Dios. Escucha bien esto, aprende esto, que el Señor está enseñándonos lo que tenemos que hacer para salvarnos de una condenación. El Señor le está diciendo: me rogaste y por eso yo te perdoné la deuda. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos. Los verdugos son los que castigan hasta que pagase todo lo que debía. Esto se llama el pecado de la parcialidad. Esto se llama el pecado de la parcialidad. Cuando usted recibe una cantidad y usted no da la misma cantidad, hablando en el contexto de misericordia, esto es un pecado. Y a Dios no le agradó el acto de este siervo. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios, todos, pero todos tenemos que dar misericordia. Oh, es que pastor, esta persona se portó mal. En eso estamos de acuerdo. Todos tenemos que portarnos lo mejor, pero el Señor nos manda a que seamos misericordiosos, porque a través de la misericordia nosotros seremos salvos. Y si no damos misericordia, estamos cometiendo este pecado de parcialidad. Tenemos que ser imparciales, tenemos que dar todos iguales. ¿Cómo dice un dicho entre nuestra comunidad latina? O todos, bueno, dijeron diferentes dichos, pero la idea es esa. O sea, todos iguales. Ante Dios, lo único que nos presenta es su gracia. Dios nos ve a través de Jesucristo, a través del sacrificio, y por eso Él te perdona. El Padre Celestial quiere que tú y yo tengamos misericordia de los demás. Les voy a dar unas razones por las cuales nosotros no tenemos misericordia. Número 1, estamos muy lastimados. Estamos muy heridos. Y ese dolor hace que nos cueste dar misericordia. Número 2, la vida contiene muchas dificultades. Y nos vamos haciendo duros y ásperos porque la vida nos ha dado muchos problemas. Caemos en engaños del diablo también. Y eso nos hace endurecernos y no damos misericordia. El ejemplo del dinero que presenta el Señor en su palabra es un ejemplo perfecto de que nosotros queremos todas las misericordias de Dios para nosotros, pero cuando a ti te toca que tener misericordia porque la persona hizo un error, te hizo enojar, te hizo enfurecerte, pero ahí te elevas, ahí te exaltas
Y dices, no, voy a estar enojado todo el tiempo contigo porque fallaste, porque me hiciste enojar, porque no cumpliste con la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estamos enojados, peleados. ¿Y sabes qué tienes que tener? Misericordia. Pero muchas veces estamos llenos de orgullo. El orgullo es tremendo para destruir. No seamos parciales. Si recibimos misericordia, tenemos que dar misericordia. No caigamos en esta trampa. Entrega misericordia y recibirás misericordia. Es que estoy muy dolido, es que estoy muy enojado, es que estoy muy frustrado. Necesitas misericordia. Tienes que dar misericordia. Les voy a compartir unos textos donde nos habla cómo manejar el dolor y el resentimiento. Yo he enseñado esto, pero lo voy a preguntar otra vez. ¿Sabía usted que el resentimiento es pecado? Did you know that resentment, it's a sin? Did you know that it's forbidden by the law of God? ¿Sabía usted que el resentimiento es prohibido por la ley de Dios? Si usted no sabía, por favor, tome nota de eso y vaya conmigo a Levítico. El libro de Levítico está en el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo, vamos a leer el 15, 16, 17 y 18. Muy importante, es más, tómale un screenshot a esos textos. Levítico 19, versículo 15. Los que están en casa también buscan su Biblia. Subraye eso, porque Dios nos da instrucciones. En el capítulo 19 hay una lista de leyes y mandamientos. Dice Levítico 19, versículo 15: no harás injusticia en el juicio. Ya ahí encontramos una instrucción. Dice, sigue diciendo, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Eso se llama, si lo quiebras, se llama el pecado de parcialidad. Porque tú estás favoreciendo a uno y menospreciando a otro por cualquier cosa. Por dinero, por error, por pecado, por posesión, por resentimiento, por lo que sea. Dice el versículo 16: no andarás chismeando entre tu pueblo. Esto es una regla de Dios. Qué tremendo, ¿no? It's the law of God. Es ley de Dios. Chismear te mete en problemas porque no tienes el 300% del conocimiento de la historia. ¿Y qué hace eso? Daña al prójimo. Es más, aquí explica Dios la consecuencia del chisme. Dice el versículo 16: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Dios pone el chisme, gossip, como un atentado a la vida. Y Dios protege la vida. Dios protege tu vida. Aunque hayas fallado, Dios va a proteger tu vida. Él va a prohibir que otros anden chismeando
para proteger la vida. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Fíjese esta ley. Estas son leyes de Dios. ¿Cuántos hemos caído en estos errores? Fíjese, no aborrecer a tu hermano. Tal vez una palabra que entenderíamos más es odiar. Te odio. Te odio. Me tienes tan enojado que te odio. No te quiero ver. Desaparécete. Aborreciendo en el corazón. Eso está prohibido por Dios. Totalmente. Al único que le gusta que nosotros nos aborrezcamos entre nosotros es a Satanás. Eso está prohibido por Dios. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Eso de razonarás me tiene bien claro el asunto. ¿Y cuál es lo que hay que razonar? Yo necesito misericordia. Tú necesitas misericordia. ¿Hay razón o no? Claro. Yo necesito la misericordia. Tú necesitas la misericordia. Es lo que Dios está diciendo. Versículo 17 dice: para que no participes de su pecado. A ver, ¿cómo yo no voy a participar? ¿Cómo yo voy a participar de su pecado? Le voy a dar un ejemplo. Viene alguien que está allá afuera, viene bien borracho. No es mi familiar, no es ni mi amigo, no lo conozco. Pero llega y empieza a maldecirme. Bla, 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 bla. Y yo agarro un rencor. No es lo que está afuera lo que contamina, sino lo que yo dejo que salga de aquí. El Señor Jesús lo dijo. No es lo que entra en el hombre, en la boca, lo que contamina al hombre. Es lo que sale de su corazón. Entonces yo decido, ¿sabes qué? Yo no te conozco. Yo bloqueo tus palabras. Yo no me contamino contigo. No me voy a resentir contigo. No tiene punto. Además, lo que tú dices de mí no tiene valor, porque yo sé quién soy. Así yo no participo del pecado de él. Pero cuando esa persona peca contra mí y yo guardo su odio, su coraje, su malestar y me resiento con esa persona, estoy participando de su pecado. No, yo lo que tengo que tener es misericordia. Tienes problemas, tienes muchas necesidades, tienes muchas disfunciones. Que Dios tenga misericordia de ti. Y guardo mi corazón. Ahí se cumple lo que el Señor dice, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y lo voy a guardar del resentimiento y del odio y de la falta de misericordia, porque yo necesito misericordia. Cuando me presente ante el gran juicio final, yo voy a necesitar la misericordia de Dios. Es que es lo que voy a necesitar. Versículo 18. No te vengarás. Una instrucción bien sencilla. Bien sencilla. ¿Cómo vamos madurando, verdad? Recuerdo que hace unos 5, 8 años hubo una troca que salió del freeway. Y no salió sola la troca, sino que salió con carga. Y yo iba en mi luz verde. Fíjese eso. Yo iba en mi luz verde y sale la troca del freeway, de la rampa, en la bajada, se mete a mi carril. Y yo estaba en mi luz verde. Me enojé tanto. No le dije ninguna mala palabra, pero en mi corazón
lo empecé a odiar tanto que yo llegué a la iglesia echando chispas. Yo sentí como la presencia de Dios se hizo a un lado porque yo andaba bien carnudo. Porque no le dije nada, pero en mi corazón sí le dije. O al menos le deseé un mal. Y hoy en la mañana me pasó exactamente lo mismo. Venía sobre la avenida Perris, en el Boulevard, Perris Boulevard. Y voy en un área que es 45. Pues todos vamos a 45 en toda la viada. Y se mete una camionetona grande, pero grande. Simplemente se sale de un parking y se mete. Tuve que bajar de 45 como a 18 millas de velocidad. Eso es en un segundo, ¿no? Y en esta ocasión yo dije, diablo mentiroso, no me vas a hacer caer en esta ocasión. Yo no voy a participar de eso. Yo tengo dominio propio. Yo voy a cuidar mi corazón. Porque hasta se miró como intencional, provocativo. Y eso es algo que va a hacer Satanás. Él va a quererte provocar. Pero ya no somos ignorantes, ya no somos personas ciegas. Ya sabemos que el Señor quiere que nosotros cuidemos nuestro corazón. Que no seamos que seamos imparciales, que seamos justos. Yo necesito misericordia. La otra persona necesita misericordia. Y eso es lo que pensé en mi mente. Le dije, tendré misericordia de ti. No voy a desear nada malo en mi corazón. Ya, se fue. No tomarás venganza. Versículo 18. Léalo conmigo, por favor. Levítico 19, 18. Los que tengan abierta su Biblia, léalo conmigo. Diga, no te vengarás, ni guardarás rencor. Ahí hagamos una pausa. Ni guardarás rencor. ¿Sabía que esto es ley de Dios? ¿Sabe cuáles son las leyes que nosotros le ponemos atención? Le ponemos atención: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Esas son las leyes que nosotros le ponemos atención. O al menos son pecados alborotadores. Pero como el resentimiento no es tan alborotador, pues lo tomamos en poco. Pero sigue siendo ley de Dios. Dice alguien por ahí, yuhu. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, dice. ¿Qué no le suena familiar esa frase? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dijo esa frase? Cristo Jesús. Y el Señor Jesús dijo, esta es una conclusión de la ley y de los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor estaba hablando de este pasaje. Amén. El enemigo quiere que nosotros guardemos resentimiento, guardemos rencor. El enemigo quiere que nosotros tomemos venganza. Parte de su plan es hacer que alguien falle, pero también parte de su plan es de que entre un rencor, un odio. Pero los que tienen sus ojos abiertos van a tener misericordia, van a levantar al caído, van a perdonar, van a dar misericordia, porque eso se está escribiendo en los cielos. Acuérdense que el domingo pasado les hablé que hay libros que están grabando todo. Y una de las cosas que quiero que usted grabe es que usted da misericordia.
¿Por qué? Porque en el gran día, ¿verdad? Cuando tengamos que dar cuentas, el Señor va a decir, vamos a abrir los libros de Daniel Alfaro, a ver, ¿qué fecha dio misericordia? Aquí dio misericordia, aquí dio misericordia. Muy bien. Dios nos guarde que encuentren lo contrario. Que encuentre como encontró el rey a ese siervo malvado que le dijo, me rogaste perdonarte la deuda de 10,000 y tú no pudiste perdonar 100. Obedecer en medio del dolor es lo que el Señor quiere. No es fácil, no estoy diciendo que son papitas, pero después de que obedeces viene la sanidad. Escúchame bien, después de que obedeces a Dios en dar misericordia, en perdonar, viene la sanidad. Voy terminando. Vaya conmigo a Santiago 2:13. Muy importante que lea este versículo. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 13. Se lo leo, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow. Cuando leí esto dije, Señor, me has hablado. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando el Señor mire la lista, oh, fue misericordioso, fue misericordiosa, guardó su corazón, luchó, le echó muchas ganas en dar misericordia. Misericordia dio, misericordia recibirá delante del jefe. Tenga misericordia con su familia. Tengamos misericordia cuando nos enojemos. Porque guardar enojos es no tener misericordia. Guardar odio, guardar resentimiento es no tener misericordia. De misericordia. Un día, haga cuenta que eso es como una cuenta de ahorros. Un día delante de Dios vamos a necesitar esa misericordia. Sí, pastor, pero es que me lastimaron, me fue mal. Ok, estoy de acuerdo, no es correcto una injusticia, no es correcto un abuso, estoy de acuerdo. Dios se encargará de eso. Pero Dios está hablando de tu corazón. Él protege tu vida. Y Él te dice, ten misericordia. Ten misericordia. Porque vas a necesitar misericordia. No, pues es que se me salió el carácter, así es mi apellido. No, esos son excusas para no tener misericordia. Porque delante de Dios, un día, Él es el jefe, Él sí va a pedir cuentas. En Mateo 5:7 dice, bendecidos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. No cometamos ese pecado de la parcialidad. Parcialidad es injusticia, es desigualdad. Tenemos que ser imparciales, justos. Si usted lo recibe, dele un aplauso al Señor, por favor. Misericordia recibí, misericordia quiero dar. Póngase de pie, por favor, y le damos gracias a Dios por esta palabra. Que Él reciba la gloria, que Él reciba la honra. El Espíritu de Dios está en este lugar para sanar, para liberar, para curar, para bendecirnos, para amarnos, para restaurarnos. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios está en este lugar.
Levante sus manos al cielo, por favor, y ore conmigo. Dígale al Señor: Señor, perdóname por no dar misericordia. Un día yo la voy a necesitar, porque mi deuda contigo probablemente sobrepasan 10,000 talentos en valor. Tal vez yo he fallado más de lo que me deben a mí. Y Señor, yo te pido que tengas misericordia. Ahí los que están en casa, por favor, oren conmigo. Diga: Señor Jesús, también perdóname a mí que estoy en mi casa mirando desde el sofá, mirando desde la cocina. También perdóname por la falta de misericordia. Dígale: perdóname, Señor, yo no sabía que guardar resentimiento, rencor es un pecado, que tengo que amar a mi prójimo como amarme a mí mismo. Y yo quiero, Señor, la bendición para mí. Quiero la salvación para mi alma. El Señor está cuidando tu vida. El Señor está cuidando tu corazón. El Señor está dando instrucciones para que tú recibas misericordia, como decía el último versículo que leímos. El último versículo que leímos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Tú serás salvo por misericordia. Tú serás salvo por la gracia del Señor. Tú serás salvo por la bondad de Dios. Tú serás salvo por la gracia de Dios. Tú serás salvo por la misericordia grande que Dios tiene sobre ti. Igualmente, ten misericordia sobre aquella persona que lo que necesita es misericordia. No, pastor, es que lo que necesita es una corrección. No, también necesita misericordia. En el nombre de Jesús. Ora conmigo, todos los que están acá. Vamos a hacer una oración de fe y arrepentimiento para aceptar a Cristo, juntamente con alguien que está en el internet aceptando a Cristo conmigo. Si usted quiere la ayuda del Señor, le hablo a los que están online. Si tú quieres la paz de Cristo, el perdón de Dios, ora conmigo esta oración. Todos vamos a acompañar esta oración diciendo: diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes, el que murió pero resucitó. Yo creo que eres mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante seguiré tus pasos. Limpia mi alma, limpia mis pecados, límpiame de toda maldad en el nombre de Jesús. Yo renuncio a la oscuridad, al resentimiento, al odio, al rencor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, amén. Me refiero a los que están online. Si usted oró esa oración de su corazón, usted hoy se ha convertido en una hija y en un hijo de Dios. El Señor lo recibe con brazos abiertos. Busca una iglesia donde congregarte. Busca un lugar donde seas enseñado, donde se junte la gente para estudiar la palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendigo a la iglesia, Señor. Padre, que esta palabra traiga mucho fruto, traiga sanidad, traiga bendición, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso.